Hay hombres que en su juventud son reservados, poco expresivos y rígidos en su manera de mostrar afecto. Ese quizás sea el caso de Andrés Manuel López Obrador, un hombre que durante años se fijó una meta de llegar a la presidencia y lo logró. Pero durante sus inicios se caracterizó por ser una figura seria, que asistía a las asambleas casi las 24 horas, que hacía discursos largos y que le encantaba ir a marchas de estado a estado. Con su primera esposa, Rocío Beltrán, compartió varias décadas y también 3 hijos. Mostró el amor a su manera y quizá sin grandes gestos ni expresiones de cariño públicas. Sin embargo, cuando enviudaba en 2003, Andrés Manuel López enfrentó un periodo de duelo profundo y reflexión intensa. Silencios abismales. No era fácil para él imaginar una vida sin la mujer con quien había compartido tanto tiempo. Esa era Rocío, como la lluvia, y a la cual tanto amaba, en silencio. Sí, en silencio, porque casi no lo demostró. ¿Será? Se mantuvo en su mundo reservado por aquellos años. Era jefe de gobierno a comienzos de la década de los 2000. Al poco tiempo de enviudar, conocería a la mujer que cambiaría su vida. Era joven y de cunas de nacimiento totalmente distintas. Esa era Beatriz Gutiérrez Müller, de origen alemán, por parte de madre. Un gobernante no puede estar sin pareja, eso dijo un día AMLO. Y sí, se casarían cuando él ya estaba a punto de cumplir los 54 y ella rondaba los 35 años. Al poco tiempo de haberse casado, nacería Jesús Ernesto López Gutiérrez, el 4.º hijo para él y el primero para ella. Eso fue en abril del 2007. Así que en un ambiente de amor y cariño y de política, nacería Jesús Ernesto. Aquel niño, sí, el pequeño Jesús Ernesto, idéntico a su padre. Desde niño ya escuchaba a un padre que hablaba de política todos los días prácticamente. Un político como AMLO y una madre académica como Beatriz. Así que con esa dualidad de 2 mundos, un padre destacado en el mundo político, cuyo camino lo llevaría a convertirse en presidente más adelante, y por otro lado una madre joven y académica de renombre, le inculcó el conocimiento. Así que desde muy pequeño Jesús vivió en un ambiente donde las conversaciones serias y los libros eran el pan de cada día. Las visitas a su hogar serían desde figuras políticas hasta colegas académicos de su madre. Sin embargo, este entorno le dio una visión única del mundo, mostrando la temprana edad en la cual se puede aprender, la relevancia de las ideas y el debate en la construcción de la sociedad. Su padre siempre impecable y ocupado, una figura fuerte y carismática, pero a menudo ausente, como siempre, aunque no siempre estaba presente en los momentos. Cuando lograba pasar tiempo con su hijo, intentaba transmitirle, eso sí, su propia pasión por el servicio público siempre, y la responsabilidad que conlleva. Así que AMLO le decía al pequeño Jesús que él estaba tratando de hacer un mundo mejor para él, un país con igualdad de oportunidades. Así que como el Benjamín de la casa, AMLO pasaba mucho tiempo desde que nació con Jesús Ernesto, pues sus hijos mayores ya estaban grandes y casi organizados. Así que Jesús desde pequeño miraba a su padre con una mezcla de admiración y también distancia, porque sabía que la ausencia de su padre se debía a sus esfuerzos, ya que estaban dirigidos a algo más grande, aunque eso no significara sacrificar momentos juntos. En contraste, su madre, la intelectual, representaba siempre la calma, siempre ese refugio para el pequeño Jesús. Desde temprano,
ella le inculcó el hábito de la lectura, el pensamiento crítico, y lo llevaba a la biblioteca y lo animaba a preguntarse el porqué de todo con ella. Las charlas giraban en torno a la literatura, la historia y las ideas, y Jesús Ernesto observaba cada palabra, descubriendo el mundo desde una perspectiva analítica que complementaba la ambición. Así que cuando AMLO se convirtió en presidente en el año 2018, Jesús Ernesto ya tenía 11 años de edad. Sería muy difícil para aquel niño adaptarse a su nuevo estatus de hijo del presidente. Así que a medida que ha ido creciendo el chico, hoy en 2024 ya tiene 17 años. Tiene que afrontar distintas críticas que le hacen a su padre, a lo que AMLO siempre contesta: no se metan con él, métanse conmigo. No con él no tiene nada que ver. Sobre todo con algunos diarios y personas de la oposición que afirmaban que el chico vestía con prendas de vestir caras y zapatos y tenis muy costosos, cosa que contraponía la austeridad profesada por su padre. En ese entonces, AMLO se enojó y defendió a su hijo, al pequeño Jesús Ernesto. Y es que a medida que ha ido creciendo Jesús Ernesto, ha despertado cierto interés por lo que hace. Fotografiado en un aeropuerto en Londres junto a la embajadora. Y como siempre AMLO defendiéndolo. Así que este punto es interesante. A sus más de 70 años, AMLO, toda la energía y vitalidad que antes dedicaba a la política se volcaría inesperadamente a su hijo menor Jesús Ernesto, como si en él encontrase una segunda oportunidad para vivir la paternidad, ya que con sus hijos mayores siempre fue un padre ausente. Para quienes conocen a AMLO, es impactante ver a un expresidente habitualmente serio y reservado mientras corría con su hijo y lo abrazaba, contándole cuentos antes de dormir o tocándole la puerta a su esposa cuando cumplía años, a Beatriz, y regalándole un ramo de rosas rosadas, y celebrando ese mismo día en un restaurante con un gran almuerzo. Era raro verlo. Y también hasta contándole cuentos a Jesús Ernesto antes de dormir, o pasando largas horas simplemente escuchando sus ocurrencias. La diferencia del trato entre Jesús Ernesto y sus hermanos mayores, José Ramón, Andy y Gonzalo, no ha pasado desapercibida para nadie. Ellos, ya adultos, ven a su padre sorprendidos, a un hombre totalmente transformado. Se les hace raro como ellos. Nunca tuvo esos detalles con ellos, nunca. Y esa metamorfosis les traía sentimientos encontrados, sobre todo en sus hijos mayores, sentimientos un poco disconformes. Por un lado, pero felices de ver un lado más humano y sensible de su padre. No podía evitar recordar los años en que, siendo niños, anhelaron ese tipo de acercamientos. AMLO también ha reconocido ese vacío, y aunque sabía que el tiempo no podía retrocederse, vuelca en Jesús Ernesto ese cariño y atención que antes no había sido posible mostrar para sus hijos mayores. Jesús Ernesto es una suerte de redención. A su vez, y a su edad avanzada, ha entendido AMLO que el poder y el éxito no podía reemplazar el amor familiar, y que aunque llegara tarde, tenía una última oportunidad para demostrar lo que siempre había sentido, pero no había sabido expresar nunca. Así que ahora AMLO es un padre amoroso. Por eso quizás su respuesta de irse a vivir a Palenque, Chiapas, y no dedicarse absolutamente nada de la política, sino a meditar y a escribir libros, será que ahora AMLO por fin logra y se da el lujo de amar sin reservas, viendo a su hijo Jesús Ernesto una nueva versión de sí mismo, de reconciliarse con el pasado. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción
y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Jesús Ernesto López Gutiérrez nacería un 23 de abril del año 2007 y desde temprana edad mostraba una inclinación fuerte por el conocimiento y también por la independencia, algo a lo cual su madre siempre lo alentó. Así que Jesús, con horizontes más amplios, desea estudiar en una universidad extranjera en Londres. Y tras años de esfuerzos de la familia, consiguió una plaza en una de las instituciones más prestigiosas de Londres. Desde pequeño y durante toda su vida ha estado siempre marcada por la figura de su padre, una sombra omnipresente que le dio notoriedad, pero también un peso difícil de llevar. Jesús Ernesto siempre fue un chico más augusto, en la tranquilidad de su habitación que en los eventos llenos de fotógrafos y políticos. Sin embargo, su apellido lo hacía visible donde quiera que va, sin darle la oportunidad de permanecer en el anonimato que tanto desea. Así que, ¿por qué no estudiar en una universidad europea? Un lugar donde podría sumergirse en conocimiento que poco tienen que ver con la vida pública y sobre todo, donde podría empezar de nuevo, sin el peso de su apellido. Su destino ideal podría ser Londres, donde la diversidad y el anonimato le permitirían construir una identidad propia. No sabemos el por qué, pero cada vez que Jesús Ernesto aparece en los medios, ya sea en una fotografía o un video, algunas personas parecen encontrar en él una semejanza a su padre, por la manera tan libre que se ve. Y sobre todo, en un mundo lleno de discursos serios y de protocolo, él siempre es esa nota disonante. Siempre con su ropa a la moda y con su pinta y autenticidad completa. Sin embargo, él nunca ha pensado en buscar fama o popularidad. Así que cada aparición pública, aunque el mismo Jesús Ernesto no lo note, es solo una oportunidad más para mostrar quién es realmente, pero no para seguir quizá los pasos en la política, aunque quién sabe más adelante. Quizá quiera desligarse de ser el hijo del expresidente o quizá el hijo de una académica. Construir su propio camino donde su ángel y su personalidad puedan florecer lejos de las expectativas que rodean su apellido. Ahora Jesús Ernesto sabe que depende de él lo que quiera hacer en el futuro. Y sea lo que quiera hacer, cuenta con el apoyo de sus padres, de AMLO, un padre amoroso y cariñoso que siempre le ha brindado libertad para escoger, que le ha dado mucho amor y mucho cariño, quizá más del que le pudo dar a sus hijos pequeños, porque ahora a los más de 70 años, AMLO sabe perfectamente que no hay nada mejor que convivir en familia. Ama a su pequeño, a Jesús Ernesto, lo defiende. Así que sus padres, entre una mezcla de nostalgia y orgullo, saben que él espera descubrir quién es más allá del contexto familiar y lograr sus propios logros y también sus aportes al mundo. Pero de una cosa estamos seguros, que en su camino y trayecto Jesús Ernesto llevará consigo las enseñanzas de un padre que sacrificó buena parte de su juventud en sus luchas por un futuro mejor para millones de personas, que logró ser presidente y que tiene una popularidad que supera al 80%. Así que ese padre y esa madre saben perfectamente que Jesús Ernesto posiblemente será el prólogo de una historia que recién comienza, la de un joven que va en busca de su propio lugar en el mundo. Un gran joven, lleno de talento,
Porque el hijo de un líder carismático como AMLO, que a diferencia de otros presidentes, se ha ganado la simpatía del pueblo no solo con promesas, sino con una vida de sacrificio y compromiso tangible. Sabe perfectamente que aquellos sacrificios de su juventud no fueron en vano. Ahora, como expresidente, siente que lo dio absolutamente todo por un mundo más justo. Y que donde quiera que esté o vaya a estudiar, a instruirse Jesús Ernesto, sabe perfectamente que en él lleva su legado y que algún día las nuevas generaciones lo vean quizá él como un líder, quien quita si algún día converge en la política. No se sabe, pero lo único que sí se tiene absolutamente claro es que su padre nunca jamás se rindió en su búsqueda por un México más justo. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.